El mayor peligro nunca se esconde en lo que resulta obvio, en los gestos de crueldad explícita o en las palabras que hieren de manera frontal. Lo verdaderamente amenazante es aquello que se disfraza de virtud, lo que parece humano, cuidadoso, protector, casi angelical. Jung advirtió que la psique no solo construye sombras, sino también máscaras, y que muchas veces la máscara más perfecta es la que más oscuridad oculta detrás. El narcisista sabe que el odio directo genera resistencia, que la violencia evidente despierta sospechas. Por eso escoge un disfraz mucho más sutil, la bondad fabricada, la humildad que en realidad es cálculo, la empatía que no siente, pero imita con una precisión escalofriante. Lo hace porque comprende instintivamente que el corazón humano busca calor y refugio, y allí, en ese anhelo de cercanía, planta el veneno de su control. Imagina un rostro que se inclina hacia ti con ternura, que escucha tus confesiones más íntimas, que parece ofrecer comprensión total. Sin embargo, detrás de esa aparente entrega no hay amor, sino estrategia. Esa es la máscara que muy pocos saben identificar, porque no genera alarma. Al contrario, inspira confianza. Y es precisamente esa confianza lo que lo vuelve letal. Jung lo describió como la trampa más peligrosa. Cuando creemos estar frente a la pureza, estamos en realidad frente a la sombra más calculadora. El narcisista no conquista a través del miedo, sino a través del alivio. Se hace indispensable porque parece el único que te entiende, pero en el fondo lo que busca no es cuidarte, sino absorber tu energía hasta dejarte vacío. Y mientras crees haber encontrado a alguien excepcional, lo que tienes delante es un actor que perfeccionó la máscara de humanidad, hasta convertirla en su arma más destructiva. En los estudios más profundos de la psicología del inconsciente, Carl Gustav Jung señaló una verdad que pocos se atreven a mirar de frente. Las fuerzas más destructivas de la psique rara vez se muestran desnudas. No se presentan con la brutalidad que todos podrían reconocer, sino que adoptan formas amables, aceptables, incluso admirables a los ojos de la mayoría. La sombra, ese territorio oculto donde habitan los impulsos reprimidos y las verdades incómodas, no aparece como un monstruo evidente, sino que se disfraza con gestos de aparente inocencia, con sonrisas que parecen generosas, con palabras que suenan a consuelo. Es en esta sutileza donde se encuentra el verdadero peligro. Jung nos advirtió que la persona, esa máscara social que todos usamos para convivir, puede transformarse en un instrumento de manipulación cuando alguien la moldea con fines oscuros. Yo hablo desde la posición de quien ha observado con detenimiento estas dinámicas, no solo en los textos de la psicología profunda, sino también en las heridas silenciosas que marcan a quienes han convivido con la máscara narcisista. Comprender la advertencia de Jung es aceptar que la mente humana no se protege únicamente con barreras conscientes, sino que también fabrica ilusiones que la hacen vulnerable. El narcisista se esconde detrás de esas ilusiones, proyectando una imagen que parece luminosa, pero que sirve para ocultar su hambre de control. El observador que se atreve a mirar más allá de la superficie percibe el doble juego. Lo que se muestra como virtud es muchas veces el disfraz de una carencia interior nunca reconocida. Esa es la profundidad que Jung ofreció como guía, y es también la mirada que necesitamos recuperar hoy, cuando las máscaras se perfeccionan y el engaño se vuelve más refinado. Solo desde esa conciencia es posible distinguir entre lo auténtico y lo teatral, entre la presencia genuina y la sombra disfrazada de cuidado. Lo más inquietante de esta dinámica es que la máscara no se percibe de inmediato. Al principio parece un regalo, una bendición inesperada. Quien se cruza con un narcisista enmascarado suele sentir que ha encontrado a alguien excepcionalmente bondadoso, alguien capaz de escuchar con paciencia infinita, de mostrar comprensión sin límites, de ofrecer un amor o una humildad que resultan casi sobrehumanos. Y sin embargo, esa impresión inicial es precisamente el anzuelo. La víctima, convencida de haber hallado una presencia luminosa en medio de su soledad,
No sospecha que está entrando en un terreno de manipulación silenciosa, donde cada gesto amable es calculado, donde cada palabra de apoyo tiene una intención oculta. Jung advirtió que la sombra no siempre se manifiesta en formas grotescas. A veces se presenta envuelta en luz, disfrazada de virtud, porque sabe que así penetra sin resistencia. La máscara no protege únicamente al narcisista, lo fortalece, porque convierte sus propias debilidades en armas de control invisible. Lo que en otro contexto sería inseguridad o vacío emocional, aquí se transforma en estrategia, en una habilidad refinada para detectar carencias ajenas y aprovecharlas en beneficio propio. La víctima cree estar recibiendo comprensión, cuando en realidad está revelando, sin saberlo, sus puntos vulnerables a alguien que sabrá usarlos en su contra. Es esta transformación invisible la que hace tan peligrosa la relación con el narcisista. La seducción inicial, tejida de atenciones y gestos aparentemente humildes, termina por encadenar emocionalmente a quien se deja envolver. Solo mucho más tarde, cuando la dependencia ya está creada, cuando la confianza ya ha sido entregada, se hace evidente la verdadera naturaleza del vínculo. Y para entonces la víctima suele sentirse atrapada, sin fuerzas para rebelarse contra aquello que en un principio se presentó como amor, bondad o cuidado. Existen señales que, aunque silenciosas, revelan la presencia de esta máscara peligrosa. No se trata de los gestos explosivos que cualquiera podría identificar como violencia o manipulación evidente, sino de pequeños indicios que exigen un ojo atento, una mirada casi filosófica y psicológica para ser descifrados. Estos signos no aparecen en ataques de ira ni en palabras crueles, sino en la calma excesiva, en la paciencia artificial, en esa humildad que parece sincera pero que en realidad esconde una necesidad de dominio. El narcisista enmascarado no se expone abiertamente, porque comprende que el poder real no se impone por la fuerza, sino que se infiltra en la confianza. Por eso sus señales son sutiles, apenas perceptibles. Un elogio que encierra una deuda, un gesto de cuidado que más tarde se convierte en exigencia, una escucha empática que pronto se usa como moneda de control emocional. Quien no está preparado psicológicamente, quien no conoce la profundidad de estos mecanismos, tiende a interpretar estos gestos como virtudes y no como advertencias. Jung lo anticipó al señalar que lo verdaderamente oscuro no se manifiesta con gritos, sino con sonrisas. No se reconoce en la hostilidad abierta, sino en la falsa cercanía que neutraliza toda sospecha. Identificar los primeros pasos de esta manipulación requiere una sensibilidad que va más allá de lo racional. Es necesario leer el silencio, detectar la frialdad detrás de un exceso de dulzura, percibir el vacío oculto en palabras que suenan llenas de compasión. Estos signos casi invisibles funcionan como un lenguaje secreto, un código que delata la verdadera intención bajo la superficie. El desafío está en reconocerlos antes de que la máscara se adhiera demasiado, antes de que la víctima quede atrapada en una red de favores, cuidados y atenciones que parecen imposibles de rechazar sin sentirse ingrato. Esa es la maestría del narcisista, transformar la manipulación en algo tan sutil que incluso parece amor. La primera señal es la máscara de la humildad excesiva. A primera vista parece desprendimiento, un corazón que no busca reconocimiento y que se ofrece con sencillez admirable. Sin embargo, detrás de esa postura se esconde un cálculo preciso. Quien aparenta no desear nada, en realidad prepara el terreno para exigirlo todo. La humildad fingida funciona como un contrato invisible, donde la víctima se siente obligada a retribuir, generando una deuda emocional que jamás fue pedida, pero que poco a poco se convierte en control. La segunda señal es la máscara de la víctima. Aquí el narcisista se muestra como alguien herido, incomprendido, cargando un dolor que busca conmover. En el contraste, lo que parece fragilidad es en realidad un mecanismo de poder, porque despierta culpa y activa el instinto de rescatar. La metáfora es la de una jaula dorada. El otro entra para consolar,
pero termina encerrado en la obligación de aliviar sufrimientos que nunca podrá resolver. El impacto práctico es la dependencia emocional. Quien cae en esta trampa siente que abandonarlo sería un acto de crueldad imperdonable. La tercera señal es la máscara de la bondad calculada. Los favores se ofrecen con una sonrisa y parecen regalos de generosidad pura, pero en realidad son cadenas invisibles. El contraste es claro. Lo que se muestra como ayuda se transforma en deuda, y cada gesto amable es contabilizado para luego ser cobrado. Es como un ancla disfrazada de obsequio, se lanza al mar de la confianza, pero sirve para inmovilizar al otro. La cuarta señal es la máscara de la sabiduría espiritual. Aquí el narcisista utiliza un lenguaje elevado, citas filosóficas o discursos de trascendencia para colocarse en una posición incuestionable. Lo que parece conocimiento iluminador es un muro que silencia preguntas y apaga la voz crítica de los demás. Como una túnica blanca que oculta un arma, esta falsa sabiduría intimida, paraliza y hace que otros sientan que contradecirlo es desafiar la verdad misma. La quinta señal es la máscara de la empatía artificial. El narcisista escucha, pregunta, parece comprender profundamente las emociones del otro, pero lo que en realidad hace es recolectar información sensible, como quien reúne armas para la batalla. El contraste es brutal. La supuesta ternura es, en el fondo, vigilancia. Es un espejo que no refleja sino que absorbe. En la práctica, esto se convierte en manipulación emocional, porque cada secreto compartido será usado en el momento justo para herir, controlar o mantener sometido a quien confió. Jung explicó que la psique humana está compuesta de múltiples capas y que ninguna de ellas puede ser comprendida únicamente desde la superficie. Entre estas capas, la persona ocupa un lugar fundamental. Es la máscara social que cada individuo utiliza para presentarse al mundo. El conjunto de gestos, palabras y actitudes que permiten la convivencia y que nos protegen de la exposición total de nuestra intimidad. En condiciones sanas, la persona es un puente entre el individuo y la sociedad, una especie de traje necesario para transitar entre los demás sin quedar completamente desnudo en lo emocional. Sin embargo, Jung advirtió con claridad que cuanto más perfecta parece la persona, más sombra oculta detrás. Y es precisamente aquí donde el narcisista encuentra su mayor poder. Mientras la mayoría de las personas usan la máscara como defensa parcial, el narcisista la convierte en un arma sofisticada. Pulen cada gesto, cada palabra, cada detalle de su imagen hasta construir un personaje impecable, aparentemente inofensivo, admirable o incluso virtuoso. La perfección de esta máscara hace que nadie sospeche lo que se esconde en su interior. La sombra reprimida, ese conjunto de impulsos de dominio, rabia, vacío y necesidad de control. Jung hablaba de la individuación como el proceso de integrar estas partes ocultas, de reconciliar la máscara con la sombra y con el yo verdadero. Pero el narcisista, en lugar de integrar, elige dividir y manipular. Alimenta su sombra en secreto mientras proyecta hacia afuera una persona cada vez más convincente. Lo que debería ser un mecanismo de adaptación se convierte en un escenario teatral en el que los demás participan sin saberlo. Y cuanto más convincente es esa representación, más fácil es que otros entreguen su confianza, su intimidad y su energía. Así, lo que en cualquier individuo es una herramienta social neutra, en el narcisista se transforma en un cuchillo invisible que corta lentamente los lazos de autonomía del otro. Jung comprendió que nadie puede vivir sin una persona, pero también comprendió que quien se identifica totalmente con ella termina esclavizado por su propia máscara. El narcisista es el ejemplo extremo. Alguien que, en lugar de ser dueño de su máscara, es poseído por ella, y que utiliza esa posesión como un medio para someter a los demás sin que casi nadie se dé cuenta. El corazón de esta dinámica se revela en un paradoxo inquietante. Aquello que parece virtud, en realidad, puede convertirse en la forma más silenciosa de destrucción. Lo que a primera vista se muestra como humildad conmueve y desarma.
Lo que aparenta bondad inspira confianza. Lo que se disfraza de empatía abre puertas íntimas. Sin embargo, detrás de esa dulzura se oculta un diseño calculado. El narcisista no vence con la fuerza bruta ni con la agresión evidente. Su triunfo radica en la suavidad medida, en la ternura estratégica que desactiva las defensas y hace que la víctima abra de par en par su mundo interior. Es como un veneno mezclado en agua clara. Nadie sospecha del peligro porque el sabor parece puro. Ese es el engaño maestro, y también el motivo por el cual tantas personas permanecen atrapadas en vínculos que parecen amables, cuando en realidad los están consumiendo lentamente. El contraste es devastador. El golpe directo despierta resistencia, pero la caricia calculada genera dependencia. El grito provoca alerta, pero la voz suave que ofrece comprensión infinita genera entrega. La aparente virtud funciona como llave maestra para acceder a las zonas más vulnerables de la psique, aquellas que guardan heridas pasadas y deseos no resueltos. Allí, en ese espacio sagrado, el narcisista instala su poder, no con cadenas visibles, sino con lazos emocionales que se confunden con afecto genuino. Lo paradójico es que la víctima, en lugar de sentirse atacada, se siente cuidada, y cuanto más cree estar protegida, más atrapada está en una red invisible. Jung advertía que el mayor peligro surge cuando la sombra se presenta como luz, porque entonces la mente no sospecha. Así la humildad se convierte en sumisión exigida, la bondad en deuda permanente, la empatía en vigilancia encubierta. Es la suavidad lo que aprisiona, no la violencia abierta. Y es precisamente este paradoxo lo que lo vuelve tan destructivo. Cuanto más virtuoso parece el gesto, más difícil resulta escapar de él. Cuando los distintos signos se reúnen y se contemplan en conjunto, emerge una imagen nítida, un arquetipo sombrío que se esconde tras un rostro encantador. La máscara narcisista ya no parece una suma de gestos aislados, sino una construcción completa, una arquitectura psicológica que brilla por fuera y devora por dentro. La persona encantadora se convierte en un espejo deformado que refleja exactamente lo que la víctima desea ver: humildad, bondad, empatía, comprensión. Pero bajo esa superficie opera un mecanismo silencioso que extrae energía, identidad y autonomía, como si cada palabra dulce funcionara como un hilo que va tejiendo una red alrededor del otro. Reconocer la máscara equivale a quebrar un hechizo. Algo cambia para siempre. La ilusión cae y el brillo en los ojos se revela como un disimulo calculado, un disfraz meticuloso. Allí donde antes se percibía ternura, se descubre el hambre de control. Allí donde parecía haber cuidado, aparece el deseo de dominio. Ver al depredador escondido en la súplica es el punto de inflexión. Es como atravesar un umbral. Después de ese momento, nada puede volver a ser igual, porque la conciencia ya no permite el regreso a la ingenuidad inicial. La síntesis final es contundente. El narcisista enmascarado no vive para compartir, sino para absorber. No busca un vínculo real, sino una fuente inagotable de validación y poder. Su mayor triunfo es lograr que la víctima crea que el sometimiento es amor, que la entrega es protección, que la renuncia a sí misma es cuidado. Pero una vez que la máscara se reconoce, la magia se rompe, el encanto pierde fuerza, y lo que queda al descubierto es la crudeza de una estrategia que se alimentaba del engaño. A partir de ese instante, la víctima recupera la posibilidad de reescribir su historia, porque ya no está frente a un ángel malinterpretado, sino frente a un predador disfrazado. Y esa revelación, aunque dolorosa, trae consigo la semilla de la libertad. El verdadero cierre de esta reflexión no puede limitarse a señalar al narcisista como enemigo externo, porque hacerlo sería repetir a medias la advertencia de Jung. Lo profundo de su mensaje es que toda máscara ajena resuena con una máscara propia, y que todo engaño externo encuentra eco en la sombra que no hemos querido mirar en nosotros mismos. No basta con identificar al otro y señalarlo como peligroso. Es imprescindible volver la mirada hacia adentro y preguntarnos cuántas veces usamos, sin plena conciencia,
una persona diseñada para ocultar lo que no queremos aceptar. La trampa más sutil es creer que el mal siempre está afuera, en los gestos calculados del manipulador, en la dulzura fingida del narcisista. Pero Jung insistía en que quien no reconoce su propia sombra se convierte en presa fácil de la sombra ajena. Y es allí donde radica la inspiración final. Cada máscara que descubrimos en los demás puede ser un recordatorio de nuestras propias máscaras, esas que fabricamos para ser aceptados, para evitar rechazo, para sobrevivir en un mundo que no siempre tolera la autenticidad. El riesgo es que, si no las reconocemos, terminamos confundiendo adaptación con engaño y protección con manipulación. Ver al otro es necesario, pero vernos a nosotros mismos es revolucionario, porque el día que integramos nuestra sombra, que reconocemos nuestros impulsos oscuros y nuestras contradicciones, dejamos de ser manipulables. Ya no necesitamos que otro nos muestre bondad falsa para sentirnos valiosos, ni que alguien nos ofrezca empatía artificial para sentirnos comprendidos. Ese es el punto de liberación, cuando descubrimos que la única forma de no caer en la máscara más peligrosa es retirar la nuestra. El aviso de Jung, entonces, no era solo contra los otros, sino contra nosotros mismos. Y aceptar esta verdad transforma todo, porque la libertad no nace de escapar del depredador externo, sino de reconciliarnos con lo que habita en nuestro interior. Si has llegado hasta aquí, significa que reconoces en estas palabras algo más que una simple descripción de conductas ajenas. Has intuido que la advertencia de Jung no era un ejercicio intelectual, sino una guía para enfrentar una realidad que se infiltra en nuestras relaciones, en nuestros vínculos y hasta en nuestros propios pensamientos. Identificar la máscara más peligrosa no es un fin en sí mismo, sino el inicio de un camino de mayor lucidez. Y este camino no se recorre de una sola vez. Es un proceso continuo, una práctica de vigilancia interior y de sensibilidad hacia lo que nos rodea. Cada revelación abre la puerta a otra. Cada signo que aprendes a detectar te protege un poco más y al mismo tiempo te prepara para reconocer los matices más sutiles de la manipulación. Aquí no se trata de alimentar el miedo, sino de despertar una conciencia que te devuelva tu poder. Jung lo sabía. Quien observa con valentía su propia sombra nunca más será esclavo de las sombras ajenas. Por eso este mensaje es también una invitación. Si deseas profundizar en estas revelaciones sombrías y comprender con mayor claridad los mecanismos que se ocultan tras la máscara del narcisismo, te invito a seguir acompañando esta exploración. Lo que has escuchado es solo el primer aviso, la primera grieta en un muro de ilusiones que durante demasiado tiempo ha protegido al depredador psicológico. Hay más señales por descubrir, más estrategias de defensa que pueden transformar tu forma de relacionarte y, sobre todo, de habitarte a ti mismo sin miedo ni dependencia. Suscríbete y mantente cerca de este espacio, porque juntos podemos recorrer las sendas que Jung iluminó con sus advertencias. Esta no es una simple lección, es una iniciación silenciosa en el arte de reconocer lo oculto y proteger lo sagrado de tu energía.